Efectivamente, voy a empezar entonces desde la perspectiva de cómo educamos al profesionista de diseño. Y pues hablando un poco del diseñador industrial, ¿no? Que sería como el campo al que yo estoy un poco más cercano. Entonces, bueno, pues nuestro programa de estudios en la universidad nos ayuda a capacitar al diseñador industrial pues, para que tenga esas habilidades que requieren el campo laboral y la industria. Al terminar la carrera, el alumno tendrá esa posibilidad de insertarse en alguna empresa y por acá y utilizar alguno de los productos. Es más, si quieren me paso de este lado. Así no estorbo. Y entonces, bueno, utilizar sus habilidades para generar productos útiles al mercado y a los usuarios. Dentro de la investigación que yo he estado haciendo, pues me he puesto un poco a investigar qué son esos trabajos que nos demanda el mercado laboral. Rápidamente el top 3. Primero sería el escaparatista, el diseñador de POP, de stands. La mayoría de nuestros alumnos sale para dedicarse a eso, ¿no? a generar espacios en donde se puedan vender cosas. Otro de los más populares, no sería el segundo, pero pues, sí de los más populares sería diseñador de mobiliario, que se dedican a pues, generar nuevos mobiliarios, a hacer algunas propuestas, cosas con identidad nacional en general. Y otro que sería de los más populares, este probablemente sea el segundo. A nuestros alumnos los llaman mucho para hacer modelado 3D, ¿no? Que salgan y puedan, mediante la computadora, resolver imágenes, proponer formas en cómo funcionarían las cosas, cómo se verían los espacios. Entonces, básicamente son las cosas en las que más se dedican los alumnos hoy en día al salir de la carrera. Sin embargo, tenemos nuevos retos en esta generación, que es pues, muy ligado a lo que nos proponía ahorita Bela. ¿Cuáles son esos nuevos retos a los que se está enfrentando estas nuevas generaciones? Apoyando mucho lo que nos acaba de explicar un poco Bela, está esta organización NESTA en el Reino Unido que se dedica a investigar las últimas tendencias en el mundo. Y en abril del 2016 sacaron este reporte en donde decían que pues, los robots van a reemplazar muchos trabajos, ¿no? Van a reemplazar sobre todo los trabajos, las profesiones más repetitivas, que las que estaban un poquito más, con un poquito más probadas a prueba de robots serían las profesiones más creativas. Entonces, pues es un reporte muy interesante y que nos lleva a cuestionarnos, bueno, pues ¿dónde están estos robots que dicen que ya nos están quitando los trabajos? Muchos de estos robots pues, no vienen en esta forma humanoide o algunas de las formas también que nos mostró Bela, sino vienen en forma de apps, ¿no? Vienen en forma de software, vienen en forma de redes sociales. Y bueno, para mostrarles algunas, está esta que, bueno, ya tiene algunos años, pero me ha gustado mucho. Es una aplicación para el iPad, para el celular, en donde uno puede pues, dibujar sencillamente ahí con el dedo una forma. La aplicación te ayuda a hacerla en 3D, la puedes visualizar en 3D y las deja lista para ya llevarla a una impresora 3D y que te imprime esa forma. De hecho, pues algunas de estas aplicaciones tengo la fortuna de poderlas probar con mis personas de estudio, mis hijas. Ahí está mi hija más grande, ahí está haciendo una medalla en donde, bueno, pues quería hacerle a su mamá la medalla del Día de las Madres y le hacen la medalla de felicidades, ¿no? Y ella la diseña completamente, ¿no? Y creo que su diseño es mejor que varios de mis alumnos que se han puesto a diseñar ahí algunos objetos. Y le imprimimos en 3D y se la regala a su mamá, ¿no? Entonces ella hace todo el planteamiento, apoyada por una aplicación, apoyada por uno de estos robots, pero diseña su propio regalo y se lo regala a su mamá, ¿no? Ya en una producción pues, semi-industrial, lo que le llamamos la producción post-industrial. Entonces, si hasta estos niños ya pueden diseñar e imprimir sus propios objetos, pues ¿dónde se quedan estos profesionistas del diseño industrial?
Más allá de ello, no sé si tengamos tiempo para un video. Se los platico y si nos da tiempo lo vemos al final. Es un video que muestra esta aplicación de Autodesk que habla del diseño generativo. El diseño generativo es diseño que pueda generarse a sí mismo. Entonces, esta aplicación de Autodesk, tú solo le dices, pues mira, yo quiero hacer una silla. Entonces, esta silla debe de aguantar tantos kilos, debe de utilizar tanto material y debe de resistir, no sé, tanto tiempo en el mercado. Entonces, la aplicación empieza a generar opciones desde lo más básico y lo va complejando. Y hace una serie pues, fácil de unas 1000 opciones, en donde la persona que está manejando el software puede nada más seleccionar algunas de estas opciones y decir, esta es la silla que más me gusta, se imprime, ¿no? Y le imprimen directamente en 3D. Entonces, ya no hubo un proceso en donde estuviera el diseñador ahí buscando la forma, encontrando diferentes planteamientos de cómo armarla, o cómo, no sé, traer planteamientos semióticos, traer planteamientos culturales para hacer esa silla. Entonces, allá el robot ya está reemplazando una de las formas que considerábamos más creativas del diseño, pero que hoy en día ya se vuelve una forma de las más repetitivas, ¿no? Ya esa parte de solo generarnos en la estética, solo centrarnos en la estética, ya es una de las partes repetitivas del diseño y ya no es de las partes más creativas. Es uno de los planteamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que nuestros diseñadores sean menos robots y que sean más diseñadores críticos. Y aquí es donde me pongo a platicar entonces un poco también con Miguel. ¿Qué están haciendo entonces los diseñadores que no se están dedicando únicamente a esa parte repetitiva o a estas demandas grandes que todavía que tiene el mercado, sino que están abriendo un poco más allá del mercado? ¿Hacia dónde está dirigiendo la profesión? ¿Qué nuevos roles existen? ¿En qué otros campos encontramos a los diseñadores? Y si ya no es únicamente esas empresas, esa demanda laboral la que nos va a decir cómo hacer el programa de estudios, ¿quién más nos está diciendo cómo hacer el programa de estudios y cómo debemos de educar a los diseñadores? Entonces, así como les puse el top 3 de las demandas del mercado, les pongo algunos de los ejemplos de estas profesiones alternas. Entonces, primero el diseñador como implementador de la innovación en las empresas. Hace un par de semanas, bueno, a finales del trimestre pasado, nos vino a explicar uno de los directores de Insitum México cómo es su proceso de diseño, ¿no? Marco Ferrusca lo invitó y bueno, fue una gran conferencia en donde nos contaban que inician como una empresa pequeña y poco a poco empiezan a permear en las empresas en México y hoy en día tienen oficinas en Sao Paulo, en Chicago, en Shanghai y una empresa totalmente mexicana, ¿no? En donde se dedican a apoyar a las empresas por medio de procesos de diseño, metodología del diseño, design thinking, en cómo pueden innovar en sus procesos. Y hoy en día pues, generan pocos productos, pero generan mucho diseño de servicios, como a través de diferentes metodologías, diferentes formas, diferentes rutas, se puede generar un mayor beneficio para el usuario, para el consumidor, para la empresa, ¿no? Entonces, partiendo ahí de la premisa de lo que es innovación, ¿no? Cómo generas mayor beneficio tanto para el usuario como para la empresa con nuevas propuestas. Y ahorita lo vemos en una de las diferencias. Esta sería más como innovación para las empresas, ¿no? Porque se dedican a dar consultoría a las empresas. Y de hecho nos mencionaba él que muchas de las personas que estuvieron trabajando en Insitum pues ahora trabajan con sus propios estudios, han abierto diferentes lugares y, por ejemplo, el Centro de Innovación Vancomer, los que están dirigiendo ese centro de innovación vinieron de Insitum o se los robaron casi de Vancomer a Insitum, ¿no? Y es uno de los centros de innovación más importantes ahorita en el país. Algún otro de los ejemplos es, tengo la fortuna ahorita de dirigir a un alumno de maestría que está haciendo una gran tesis. Me gusta platicar un poquito del cambio que surgió en esta tesis. Yo lo tomo ya más o menos a la mitad. Llevaba la tesis con Francesca, por lo que se dedicaron mucho a ergonomía, antropometría y a prótesis. Entonces el planteamiento de la tesis era originalmente desarrollar una nueva prótesis para poder
pues, reemplazar la parte del antebrazo hasta la mano y haciéndola con impresión 3D. En la investigación que hace este chico, pues encuentra que hay muchos modelos en el mercado y trata de buscar pues, qué combinación de esos modelos podría generar una nueva prótesis singular, individual, que pudiera reemplazar el uso de la mano. Sin embargo, la forma en que yo lo conozco es teniendo un curso de diseño estratégico en la maestría, en donde se hace este planteamiento de diseño de servicios, en cómo puede hacerse toda una estrategia detrás de solo generar un objeto. Y entonces empezamos a ver toda la rutina que tendría que pasar una persona para tener una prótesis en la Ciudad de México, digamos en el país, y vemos que es bastante compleja, ¿no? La rutina, y que hay pocos protecistas, y sobre todo que las prótesis que te dan al final solo son dos opciones, o esa prótesis que sería como simulando a la mano, una prótesis de caucho o de silicón, o una prótesis de gancho, ¿no? Que te ayude como ahí a hacer 2 que 3 cositas, y que la gente pues no estaba muy contenta con eso. Entonces termina esta tesis de maestría que pronto se va a presentar en este trimestre, por ahí los invitaré, haciendo un planteamiento de servicio, en donde se desarrolla una app, un sitio web, sobre todo una estrategia detrás de todo esto, en donde el usuario pueda tener un acompañamiento con alguna persona que le ayude a diseñar su propia prótesis. Cada usuario tiene una problemática específica y ellos son expertos en su problemática y solo necesitan un poco de asistencia, un kit para que ellos desarrollen su propia prótesis. Y aunado a esta tecnología que es la impresión 3D, que ya nos puede dar una solución individual en cada uno de los productos, se hace un planteamiento que a mí me resulta magnífico, ¿no? En donde el usuario genera su propia prótesis, pero también aprende cómo utilizar la computadora, cómo utilizar modelos, programas para modelar en 3D, y hasta cómo ensamblar y cómo trabajar con su propia prótesis. Y bueno, pues para muestra, hasta un botón. Esta es una de las manos que se generaron en impresión 3D. Y es totalmente mecánica, ¿no? Entonces, en el momento que la persona doble el brazo, se cierra y con eso, bueno, puede realizar diferentes acciones. Sin embargo, como decía, no solo es el hacer una mano que pueda ser la solución para muchas personas, sino es una problemática compleja que requiere soluciones complejas. Entonces, es cómo mediante este diseño estratégico se pueden resolver complejamente muchas soluciones, muchas personas. Una de las primeras personas que pasó a través de este proceso es este señor, que es un soldador y que, bueno, pues solo tiene una pequeña parte del antebrazo y que se dedicaba a soldar, agarrando la pieza de soldadura con su antebrazo, poniéndose la careta o a veces ni poniéndose la careta y soldando aquí en corto. Y bueno, pues con eso haciéndose mucho daño, ¿no? Pero la persona tenía que seguir trabajando para mantener a su familia. Y con este diseño, en un fin de semana, se arregló una problemática que tenía él de 10 años, en donde pues solo se le hizo una adaptación sencilla, se imprimió, y aquí es una forma de cómo agarrar el electrodo de la soldadura, y en donde él pues puede soldar mucho más cómodamente, ¿no? Él, por medio de las sesiones, por medio de este proceso de diseño estratégico, encuentra cómo puedo yo resolver mi propia situación. Y no se quedó ahí, ¿no? Tiene varias herramientas que quiere seguir utilizando y puede entonces él, a través de este proceso, diseñar su propia prótesis. Algo que la ciudad, el ISSSTE, el sector salud no le podía ofrecer, ¿no? No había una oferta en el mercado similar a esto. Y bueno, que también genera un modelo de negocio para quien está produciendo esto bastante interesante. Bueno, algunos otros tipos de ejemplos. Diseño para la innovación social, ahora sí, Paloma, en donde lo estoy viendo de dos puntos de vista. Como una AC, que sería una organización privada, personas que se asocian para desarrollar un proyecto. Aquí tenemos a nuestra compañera Javiera con su asociación Design Your Action, en donde se dedican también a ver problemáticas sociales o de qué manera podrían apoyar en cierto sector. Aquí están en esa imagen, por ejemplo, desarrollando un festival para un pueblo
cercano a Sayulita, en Nayarit, para generar mayor turismo en el pueblo. Entonces, cómo hacen todo el diseño, el planteamiento estratégico. El diseño para la innovación social también, pero como parte de gobierno, como sería el laboratorio para la ciudad, en donde pues, mediante ciertas investigaciones se están tratando de replantear el mapa urbano, ¿no? Cómo sería el tejido urbano. Entonces, a partir de ese lugar se han hecho muchos de estos cambios de la ciudad que vemos hoy en día, de cuál es el carril para ciclistas, cuál es el carril para coches, cómo reducimos los carriles para coches, cómo hacemos más espacio para las personas, y que son planteamientos que tienen que venir de una visión, ¿no? De cómo se genera una visión. Y afortunadamente nuestros procesos de diseño nos ayudan a eso, a generar visión también. Recientemente también Marco Ferrusco me mostraba en Chile este laboratorio para la innovación pública, en donde en la universidad fundaron ese laboratorio y se dedican a resolver tanto problemas de empresas como problemas de gobierno, y que puedan apoyarse por medio de procesos de diseño. Por lo que pues a lo mejor podríamos hacer algo similar aquí en la universidad. Y por último, penúltimo, diseñador de comunidades, en donde el diseñador o este profesionista de diseño pues también podría ejercer sus conocimientos para generar diferentes tipos de comunidades o apoyar en el desarrollo de diferentes comunidades. Aquí estamos mostrando un proyecto muy reciente del trimestre pasado, en donde los alumnos apoyaron a esta comuna, por así llamarla, de permaculturistas en Yucatán, de la que hablaba en el foro anterior. Pues realizamos un ejercicio con ellos y se hicieron muchas propuestas en donde podían mejorar la producción de la miel, en donde podían mejorar el consumo de agua. Se hicieron muchas propuestas en el lugar. Y esta fue una de las que más me gustó. Generar un nuevo modelo de negocio para la comunidad. Necesitan también un modelo en donde puedan generar recursos, y un par de mis alumnos desarrollan la idea de hacer un campamento para las personas que han roto su relación amorosa recientemente, y entonces pues tener 4 días de un programa en donde se pueden hacer diferentes actividades y las personas puedan pasar a través de su duelo, ¿no? Y entonces pues generaron un chorro de cosas. Hicieron todo el kit que te darían a la entrega del lugar, hicieron el planteamiento de los espacios, hicieron registros y tenían todo el programa desarrollado de qué es lo que pasaría en los 4 días. Este es su programa, ¿no? Desde que llegas, ahí está el avión y cómo van pasando día 1, día 2, día 3, cada una de las actividades que hay, las cosas pues, que se pueden vender durante ese curso, la venta del mismo curso, la promoción que sería del curso en las redes sociales, en diferentes medios. En fin, el diseñador entonces empieza a hacer un planteamiento mucho más holístico, ¿no? Ya no es diseñar un producto, sino hacer 4 días de experiencia y ver todas las cosas que podría generar en beneficio. Entonces este planteamiento se hizo en todos los proyectos de ese trimestre. En el de aquí al lado se ve cómo es el camino para llegar a la comuna permaculturista y todos los tesoros que se pueden encontrar en ese camino. Entonces, hablan estos mapas de esa visión que empiezan a tener los alumnos, de ver sus proyectos un poco más holísticos, más estratégicos. Y por último, como estos ejemplos de a qué se están dedicando los diseñadores o qué nuevas profesiones están surgiendo en el diseño de productos, sería el diseñador de escenarios especulativos, que es uno de los temas favoritos de Luis Soto. En esta temática, lo que se intenta es pues, empezar a generar una visión, ¿no? Como lo hacían en el laboratorio para la ciudad, en la Ciudad de México, cómo se genera una visión de hacia dónde tendría que moverse la ciudad, o cómo tendríamos que replantearla para las personas, o simplemente para sobrevivir en esta ciudad. Y se hacen planteamientos a veces un poco estrafalarios, a veces un poco extremos. En este planteamiento se hace algo interesante en donde el diseñador quiso hacer diseñar un tostador, pero desde cero, ¿no? Se fue a las minas de mica a minar las cosas, se fue
a minar el metal para las resistencias, a colar el metal en sus propias fuentes para colarlo, no sé, todo el proceso. Hay una plática en TED Talks muy interesante acerca de este chico y pues habla de cómo damos por hecho un tostador, cómo damos por hecho uno de estos productos y que la verdad es bien difícil llegar a esta solución, ¿no? Llegar a un tostador es algo que sí es fácilmente dicho industrialmente, pero que no vemos todas las implicaciones que hay alrededor de eso y que si llegara a fallar la industria, si llegara a haber un rompimiento social importante, pues no podríamos desarrollarlo, no podríamos estar al mismo nivel de lo que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, a través del diseño especulativo se especulan estos escenarios para decir cuáles serían las implicaciones de ello, ¿no? Y para generar cierta visión. En este otro ejemplo es interesante, en donde hablan mucho de la medicina hoy en día, de cómo la medicina, las farmacéuticas tienen este ideal de pues, aliviar las enfermedades y extender la vida, ¿no? Tanto los años de vida como la calidad de vida. Ese sería su planteamiento real hoy en día, pero nunca nos hemos preguntado las implicaciones de, bueno, ¿qué tal si lo logran? ¿No? ¿Qué tal si se extiende la vida, no sé, unos 150 años, ¿no? Que las personas puedan vivir 150 años? Y entonces, por medio de una exploración fotográfica, que es la que vemos aquí, se empieza a preguntar a este grupo de diseñadores cómo sería la vida extendiéndola a los 150 años, ¿no? Si las familias pues, tuvieran diferentes generaciones, digamos unas 5 generaciones en una misma familia, ¿cuáles serían los roles, ¿no? En esa fotografía el niño sigue siendo niño a los 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esas implicaciones? Es extrapolar los escenarios, ¿no? Pero decir, no, en realidad no pensamos en esas cosas. Hay una serie en Netflix muy interesante que se llama Black Mirror, que habla mucho, ¿no? De esos escenarios. Por ahí le hemos platicado algunos en ciertas ocasiones. Este último ejemplo también me gusta mucho por ser también impresión 3D. Y habla de el escenario especulativo de qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la guerra, ¿no? Y pone diferentes objetos, entre ellos una tetera inglesa, pero pues con el logo y la suástica, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, a ver si alcanzamos a ver el video rápidamente. Habría que replantear esta idea de los diseñadores, no solo en el campo de qué les tenemos que enseñar, cuáles son esas habilidades que hay que mostrar. No creo que se tenga que reemplazar todo lo que tenemos hoy en día. Creo que es un gran trabajo y la UAM ha hecho un gran trabajo en su metodología. Los diseñadores salen muy bien preparados, las empresas buscan diseñadores de la UAM, pero creo que ya no es suficiente. Necesitamos incrementar también las capacidades, las habilidades, dar nuevas técnicas, dar más planteamientos, dar más metodologías que podrían prepararlos para este tipo de trabajos que planteo en esta investigación. Y lo resumiría también en estos 3 tipos de diseñadores, en los que hablo un poco de cómo cambiar el nivel de conciencia, ¿no? Cómo educar en un nuevo nivel de conciencia. Y que serían, primero, el diseñador reformista, ¿no? Un diseñador que cambia el comportamiento, las costumbres, la etiqueta, la educación, ¿no? Sería alguno de estos planteamientos que pusimos anteriormente, ¿no? Cómo un diseñador puede reformar la forma en cómo estamos haciendo las cosas hoy en día, hacer un replanteamiento. Diseñadores revolucionarios, estos les gustaron mucho ahí en Cuba cuando los fui a platicar, que cambian la estructura externa de las cosas, la moral, la reputación. Ahorita voy a dar unos ejemplos para que quede más claro. Y por último, mi favorito, los diseñadores rebeldes, que cambian esencialmente, ¿no? Cambian el núcleo esencial de las cosas, cambian la conciencia, escuchan su propia voz y generan un nuevo conocimiento. Que para mí eso sería como lo ideal y lo que tal vez esta educación de la que hablabas, Vela, de la educación artística, pues es cómo nos apropiamos de esa conciencia interna, de esa voz interna, ¿no? Y cómo podríamos generar diseño, generar planteamientos para la sociedad que vengan desde una voz interna. Entonces, nada más por poner algunos ejemplos, diseñadores reformistas sería Raymond Loewy y Charles Sims,
que bueno, cambiaron la forma en cómo se hacen las cosas, replantearon el uso de materiales, replantearon cómo se puede hacer ciertas producciones. Y bueno, ese replanteamiento hizo cambios importantes en la sociedad. Diseñadores revolucionarios, ¿no?, que cambian el paradigma en cómo nos acercamos a las cosas, como Philip Stark, como Alexander McQueen, como Marcel Wanders, ¿no?, y que cambiaron también en forma, en modelos de negocio, en forma estructural, en forma en cómo la gente puede acercarse al diseño, ¿no? Creo que Philip Stark popularizó muchísimo el diseño y lo hizo cool, ¿no?, para hoy en día. Y por último, los diseñadores rebeldes. Aquí pongo a Victor Papanek, a Natalini y a Buckminster Fuller. Por allá en Canadá debe ser un orgullo. Que a través de esos pensamientos de decir cómo debe cambiar la cultura, de Buckminster Fuller lo reconocemos mucho como quien pone estas cúpulas, pero realmente su planteamiento de contracultura, sus pensamientos de cómo deberíamos de cambiar la forma en cómo se producen las cosas, en cómo vivimos socialmente, en cómo hasta el planteamiento de las familias debería de ser distinto, hace una revolución, ¿no? Y siguen su propia voz. Cada uno de estos tres diseñadores pues, actuó siguiendo su propia voz, por eso Victor Papanek fue silenciado por muchas empresas, Natalini tachado de loco, y Buckminster Fuller sí tuvo más éxito, pero a lo mejor no tanto por la filosofía detrás, sino por los resultados que se podía tener con eso. Y cierro justamente con una cita a Natalini, en donde dice que solo en el momento en que las actividades de diseño estén dirigidas a atender las necesidades primarias sociales, es cuando el diseño debería de existir. Mientras tanto, debería de desaparecer. Es posible vivir sin la arquitectura o sin el diseño. Bueno, es todo. Gracias. Si tenemos unos minutos, me gustaría mostrar el video de diseño generativo. Ah, perfecto. No sé si necesitamos audio. ¿Necesitamos audio? ¿Tienes cable de audio? ¿O le podemos poner más el teléfono? Sí. Bueno. We've created tools that have in turn helped us create our world. And while those tools have made more and more things possible, they've also defined our aesthetic and limited our imaginations. Until now, if you couldn't draw it, you couldn't fully imagine it. But what if instead of drawing what you already know, you could tell the computer what you want to accomplish? For example, say I want to design a chair. Instead of drawing a chair and then playing with the form, I could instead tell the computer that I wanted a chair that can support this much weight, weigh this much, and cost this much, and produce something based on the material that I've chosen. The computer can then deliver to me thousands, if not millions of design options, all of which meet those criteria. And from those options, I can pick the one design that delivers on the most important criteria. And the one that I select might not even been one that I could have imagined on my own. That's the promise of generative design. But why is it important? It's an entirely new way of doing things, and the benefits are potentially staggering. Unprecedented reductions in costs, development time, material consumption. The sky's the limit. And when we combine generative design with the emergence of new forms of manufacturing like 3D printing, we suddenly have access. Traditional manufacturing methods require you to make massive numbers of something just in order to be profitable. Small designers without access to production resources were simply out of luck. But now we can do a batch run of just one. The stage is being set for the re-emergence of local manufacturing. Generative design extends beyond manufacturing. In fact, everything that's designed will be affected, including the built environment. How do you create an ideal floor plan? Can we balance structures for material type, strength, and energy consumption? Generative design promises a way to answer these questions and to create designs that avoid waste and control cost. So all that's great.
What does this mean for the designer? Now they will co-create with the technology, choosing the constraints and setting the goals. The software simply determines the most optimized way of achieving those goals. It's going to lead to astounding results. And that's generative design. Bueno, al último del video sale una puerta que están diseñando, que ya es una puerta que ya están poniendo en los Boeings, en el avión, ¿no? Entonces ya se está utilizando esto del diseño generativo. Bueno, entonces nada más cerrar con eso, algún ejemplo de cómo se está desarrollando hoy en día, con algunos de estos ejemplos hasta tangibles. Y bueno, pues con la solicitud a lo mejor de que empecemos a pensar cómo respetar esa rebeldía de los alumnos, ¿no? Que es mágica.